para consumo humano, sino es para consumo de los animales. Y importamos anualmente 300.000 toneladas de productos. Por eso, ahorita en este gobierno se ha implementado una estrategia para producir más petróleo y dejar de depender de comprar. ¿De dónde sacamos maíz? Pues de los gringos, el maíz amarillo, transgénico, o de los argentinos. Eso nos importa mucho maíz. Entonces tenemos que hacer esto que en algunos gobiernos, por ejemplo Vicente Fox, que es lo que dijo, dejemos de sembrar maíz porque además es caro y compremos al exterior. Sí, pero cuando se vienen los aranceles y cuando se viene el problema de que no hay producción, por ejemplo ahorita un gran proveedor de granos es este país que está en conflicto con Rusia, Ucrania. Ellos producen mucho maíz, trigo, no está produciendo, no está llegando. Entonces, ¿qué le pasa con los precios? Arriba, pues la ley de la oferta y la demanda. No hay producto, vale más. Hay mucho producto, abajo el precio. Bueno, entonces tenemos que saber qué tipo de producción. Y por supuesto, si nosotros evaluamos dónde es más productivo, pues son más productivos donde tenemos riego. ¿Sí? Que se va con la lluvia, y si la lluvia es muy no está, acuérdense que la lluvia tiene un comportamiento tenía un comportamiento estable. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues ahora puede tener este comportamiento. Hay puntos muy grandes, y eso es lo que prácticamente veo menos. Ese comportamiento es porque. Bueno, cuando hablamos del uso pecuario que tenemos, debemos de saber primeramente qué tipo de alimentación hay para el ganado. Puede ser pastos naturales, puede ser pastos inducidos. ¿Cómo entienden ese de pasto inducido? O sea, que ya es sembrado, que es artificialmente sembrado. Y praderas. La combinación prácticamente de un pasto con una leguminosa. Eso se le llama praderas. Si los pastizales están mezclados con vegetación arbórea y matorral, de este tipo de asociación, que en los sistemas tropicales es muy común que haya árboles y dentro de ello hay pasto, o en los sistemas de clima templado, donde tenemos pinos o vegetación arbórea, principalmente de pino, asociado con praderas, pastos. Por eso es una de las consecuencias de los incendios forestales, porque el ganadero, ¿qué es lo que hace para tener pastos suculentos? Pues quema el pasto que ya está viejo, que ya no se lo comen el ganado, y se le va de las manos el fuego y empieza a quemar los incendios. Ok. Y el otro que tenemos es un uso de tipo forestal. Y cuando hablamos del tipo de uso forestal, tenemos que hablar principalmente de los tipos de vegetación. Aquí tenemos algunos, pero seguramente ustedes conocen mucho más. ¿Qué tipos de vegetación existen? Grupos de vegetación. ¿Voy a hablar? ¿Los de agro también llevan esta materia? Debe llevarlo. ¿No les gusta? No. Bueno, lleva uno que se llama, no es tanto de ecosistema, se llama uso y conservación de agua y suelo. Pues si en esta ocasión están al tanto de que Deben de estar al tanto. Alguna vez yo les di esa asignatura como 2 semestres. No sé por qué ya no les dije, ya no quiero dar. Bueno, ese es uno. Entonces, debemos saber el uso actual que tiene el terreno.
Pero hay otro concepto que debemos de tomarlo muy en cuenta, que se llama capacidad de uso del suelo, o el uso potencial que tiene que tener. Y para entender esto, vamos a tener que determinar algunos factores importantes para determinar las clases de uso del suelo. En el mundo, si ustedes lo van a analizar porque van a hacer una investigación, unas presentaciones, ahorita les voy a decir cómo va a ser la dinámica. A nivel mundial tenemos 8 clases de suelo. Bueno, aquí me faltan 3, nomás tengo 5 de estos. 3. Oye, dije, sí, el profe dijo 8 y tiene 5 dedos, ¿no? No es que es V y 3. Ah, bueno, está bien. Me sacó el lado bueno. Tenemos 8 clases de suelo. ¿De qué dependen o cómo están clasificadas estas 8 clases de suelo que tenemos en el mundo? Bueno, hay 4 factores que son los fundamentales. Están clasificados por el tipo de clima, por características del suelo, por el tipo de erosión y por la topografía que tenemos en este reino. Estos son los 4 factores importantes que determinan la clase. Ahora, tenemos factores auxiliares. ¿Y cuáles son estos factores auxiliares? Va a ser la textura del suelo, que no está dentro de las características, va a ser el pH. Estos dos se utilizan como factores auxiliares. ¿Y eso qué quiere decir? Que a través en algunas de las clases estas, bueno, aquí les falta la varita, póngansela por favor, porque ya me daba sueño y entonces me la comí. Y entonces, esto nos va a definir subclases. Estas va a ser estas dos. Me falta por aquí otra. Creo que esto es el video. Estos son factores auxiliares que determinan las subclases, pero las clases, esas que tenemos ahí, están determinadas por esos 4 factores. Cada uno ahorita vamos a ver qué características tiene, por ejemplo, del clima, que te lo digo ahorita, es la precipitación. Cuando hablamos del suelo tenemos 5 características, es profundidad del suelo, pedregosidad del suelo, salinidad del suelo, contenido de sodio del suelo y la profundidad que se encuentra el manto freático. Allá donde tú estás haciendo tu investigación, el manto freático está muy superficial. Casi das una patada y sacas agua. Entonces, está muy superficial. Eso, aunque dices, bueno, es que hay mucha agua, sí, pero reduce la posibilidad de hacer un cultivo. Reduce la posibilidad de hacer una actividad, porque el agua está muy superficial. Aquí viene ese concepto de que todo extremo es malo. O sea, malo es que no haya agua, pero malo es que haya mucha agua. Entonces, eso es. La erosión, prácticamente la erosión está fundamentada en la pérdida del suelo a partir de un proceso erosivo que se está llevando el suelo. Y la topografía, pues es la inclinación del terreno. O sea, entre más pendiente haya, ¿qué va a pasar? Va a haber más erosión, va a haber más hundimiento y más erosión. Y por lo tanto, entonces, cambia la clase de suelo según la topografía que haya. No es lo mismo el 0.1% de pendiente que encontramos allá en Tulum que ¿cuánto fue la máxima? 12. No, eso es por medio. El máximo. Ajá, 20 y tantos, ¿sí? No. Perdón, este es tuyo. Ya me lo dieron. Ya pues, Y entonces, derivado de esas clases de suelo, aquí tenemos entonces cada actividad, cada uso primario que se tenga, actividad primaria que se tenga en el lugar,
pues está diferenciado por estas características. En agrícola generalmente se da hasta el 3. Ajá. Algunos autores lo ponen hasta el 4, pero eso va a depender mucho de la pendiente. Luego, el sistema de ganadería, de pecuario, pues tiene hasta una clase número 6. Vamos a ver las características. Luego, la actividad forestal, pues prácticamente se da en todas las clases, pero específicamente hasta la clase 7. Y luego viene ya la vida silvestre, pues prácticamente en todas las clases, ¿no? Pero generalmente, ¿en qué clases más se da? Pues en las últimas clases, donde tenemos características no deseables o características menos benéficas para otro tipo de actividad. Ajá. ¿Cómo llamó eso que dijo que era la profundidad del suelo, la velocidad de los momentos que tenía en el suelo y profundidad? Dijo que era algo del suelo, que había que tomar en cuenta. Características. ¿Características? ¿Sí? Características del suelo. Okay. Entonces, aquí hay una aceleración. Dice, ¿qué pasa después de la clase 1? Si la clase 1 es la mejor para realizar cualquier tipo de estas actividades, ¿ven ustedes qué pasa cuando vemos la clase 7? Después de la clase 1 hay un incremento de la erosión. ¿Por qué? Porque hay más pendiente, exactamente. Esto, como consecuencia, si hay más erosión, pues nos va a reducir el número de cultivos o de especies que podamos sembrar. Ajá. Se tiene que hacer un manejo más cuidadoso del terreno. Tener más pendiente. Y las prácticas de conservación de suelos son siempre más costosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí no solamente vamos a emplear prácticas vegetativas o agronómicas, sino tenemos que emplear prácticas mecánicas. ¿Ah? Prácticas donde tengamos que remover el suelo para hacer un control de la erosión. Tener un suelo, digamos, con cierta pendiente a lo mejor, porque así no se estanca el agua. Como que en la clase 1 sí hablo de ver más estancamientos de agua, ¿no? Porque son más planos. Sí, pero eso lleva mucho, va asociado con la propiedad del suelo. Si tenemos un suelo profundo y aunque llueve mucho, se va a infiltrar bien. Si no, por eso entonces aquí tenemos como auxiliares es la textura. Imagínate que tenemos un suelo plano, donde va a llover 1200 milímetros anuales, pero además un suelo de textura arcillosa. ¿Qué va a pasar con eso? Se va a achacar. Porque no va a tener escurrimiento, o va a ser muy lento, pero tiende a encharcarse porque el proceso de infiltración es muy bajo. Se va a infiltrar. Y entonces ahí aparecen estas propiedades, estas características del suelo que también nos van a dar una subclase. Ya no la clase, sino una subclase dentro de la clase. A ver, atiéndame primero y ahorita los dejo si quieren. Vean ustedes. ¿Qué horas tenemos tiempo? Sí. ¿Qué son? 1:44. 1:46. No, ahora tiempo. Bueno, a ver, vean ustedes. Aquí tenemos este cuadrito, donde tenemos algunas de las características o de los factores que nos van a dar el origen a las clases. ¿De acuerdo? Tenemos el clima, tenemos la erosión, tenemos el contexto topográfico, y aquí serían las características del suelo. Aquí sería el suelo, aquí falta. Ahorita lo vamos a pasar. Pero vamos a analizar estos primeros. Aquí está la clave para indicar C, precipitación, y la letra I latina, que nos dice inundación. Cuando hablamos de la erosión, solamente es la erosión de forma, aquí, la unidad de descripción
para la precipitación lo usamos en milímetros. Para la inundación es una clasificación de forma cualitativa. ¿Qué diferencia hay lo cualitativo con lo cuantitativo? Cuantitativo tiene un valor y cualitativo solamente una característica de observación o de presencia. ¿Sí? Okay. La erosión es de forma cualitativa. Muy bien. Después tenemos el factor topografía y dentro de ella tenemos dos, el T1 y el T2. ¿Qué dice el T1? Terrenos con pendiente uniforme. Y el T2 dice terrenos con pendiente ondulada. O sea, hay ondulaciones en el terreno, no está parejo, no está así una sola pendiente en todos lados que tú te muevas, va a ser la misma pendiente. ¿Sí? Se mide el porcentaje. Y luego tenemos ahora, a ver, para que lo veamos, luego lo regresamos. Tenemos, respecto a las características S1, de características del suelo, que está más abajo, dice profundidad efectiva del suelo. Y se mide en centímetros. ¿Cuánta profundidad tiene? Ven ustedes aquí, bueno, ya están estamos ahí. Dale para abajo. S2, S3, S4 y S5. ¿A qué se refiere? Profundidad del manto freático. ¿Qué tan superficial está? S3, periodicidad de la superficie. Aquí se mide en centímetros y aquí es de forma cualitativa. ¿Hay o no hay? Luego, S4 es salinidad y S5 es solicidad. La salinidad no se les olvide que se mide en la comunidad eléctrica, en decimos por metro, y la solicidad es por ciento de sodio intercambiado. Ok, ahora sí, volvemos arriba. Okay. Vamos a analizar, vean ustedes, ¿qué sucede cuando decíamos arriba que después de la clase 1 la precipitación disminuye? ¿A qué se refiere? Vean ustedes, la clase 1 tiene una precipitación mayor de 300 milímetros. Pero ¿qué sucede con la 2, la 3 y la 4? Va disminuyendo la precipitación. Allá, la clase 2 de 600 a 800, la 3 de 500 a 600, la 4 de 400 a 500. Cuando hablamos de inundación, que es una forma cualitativa solamente de ver si hay esa característica, en la clase 1 no hay ninguna inundación, no se da la inundación. Pero ¿qué sucede en la clase 2, 3 y la 4 que estamos analizando? Pues ya va habiendo inundaciones ocasionales, inundaciones frecuentes que afectan moderadamente a los cultivos, inundaciones frecuentes que afectan severamente a los cultivos, y así va a ir cambiando. ¿Vale? Ok, analicemos erosión, que nos dice que es de una forma cualitativa. En la clase 1, que es la mejor, no hay nada de erosión, o al menos no es perceptible. Se dice que no hay erosión laminar, esa es la característica. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos la clase 2? Laminar leve con pérdida de 0 al 25% del horizonte A. ¿Qué significa? ¿Cuánto se pierde si, por ejemplo, yo digo que el horizonte A tiene 30 centímetros? ¿Cuál es el 25% de 30? 7.5. O sea, entonces puede ser desde 0, puede ser 2 centímetros, puede ser 5 centímetros, pero máximo 7.5 centímetros. Eso es que depende del grosor del horizonte A. No es un estandarizado, sino depende de cuánto grosor tenga. Entonces, se puede perder hasta el 25%. Ajá. Pero otra característica que ya vimos después de la erosión, pueden formarse canalillos. O sea, se están formando canalillos. Eso quiere decir que se está concentrando el agua y empieza a haber procesos erosivos. ¿Qué sucede cuando vamos avanzando? En la clase 3, lámina moderada con pérdidas del 25 a 75% del horizonte A, canalillos medianos. Y aquí en el 4, canalillos profundos. Aquí prácticamente se pierde todo el horizonte A.
jardines profundos. Estamos llevando. Ahora, hay que saber, no es que se pierda todo el terreno, se le erosionó. No, es en los canalillos. Los canalillos es, dice, bueno, ¿qué crees? Que ya se le llevó una parte del horizonte. No es que se llevó todo el horizonte de todo el terreno, no, nomás en los canalillos. Ya se llevó, pues ya están profundos. Por eso dice canalillos profundos. ¿Ok? Respecto a la topografía, acuérdense que tenemos dos, si ven ustedes, en porcentaje, y la topografía del terreno va de 0 a 2%. ¿Cuántos tuviste de punto 1? ¿Hay menos de 1? ¿Menos de 2? ¿Quién tuvo? ¿El por ciento dependiente? O sea, 1 menos de 2. ¿Okay? Entonces está, si clasificáramos ese suelo de la región del Tocó solamente por pendiente, estaría en la clase 1. ¿Qué sucede cuando empieza a haber más pendiente? Pues va cambiando la clase. ¿Sí? ¿Por qué no se sigue igual? Porque no es lo mismo una pendiente uniforme, tenemos que avanzar en más profundidad, pero si ustedes se fijan, después de la clase 5 ya se van a juntar todo. Aquí 2 a 6%, 2 a 3%, 6 a 10, 3 a 6, 10 a 15%, aquí tenemos 6 a 10%. Después llega un momento en que ya prácticamente, como tenemos una alta pendiente del terreno, pues se juntan los valores. Ya no es el mismo valor. Ajá. ¿Y qué sucede con la profundidad del suelo? ¿Qué le ven? Aquí la clase 1, ven ustedes, mayor de 100 centímetros. Pero ¿qué sucede a medida que va avanzando la clase? Va disminuyendo la profundidad, se van haciendo suelos, se le llaman suelos más someros, suelos menos profundos. Ajá. Y entonces ve, hasta la clase 4 pues ya tenemos de 25 a 35 centímetros y vamos a ver la clase 8 cuánto valor de suelo tiene. Una capita así, ¿sí? Y abajo pues piedras, ¿sí? Ok, ¿la cambiamos? Otra. Aquí lo tenemos, ustedes, aquí son las mismas clases, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué sucede? Con la profundidad del manto freático. Aquí está muy profundo, ni siquiera se nota, pero aquí ¿qué sucede? Va subiendo el manto freático. Rascamos tantito, ya lo encontramos el manto freático. Y eso nos va debilitando la calidad, ¿sí? La clase de suelo. ¿Sí? Hablamos de la pedregosidad. ¿Qué sucede? La pedregosidad como característica es una propiedad que interfiere en la labor de cultivo, cuando hay piedras. ¿De acuerdo? Bueno, vean ustedes cómo va cambiando el porcentaje de piedras en el terreno, en la parte superficial, y entonces se vuelve menos manejable. Imagínense un 35% del área total lleno de piedras. Ya como que ya no es factible de realizar agricultura. ¿Sí? ¿Por qué? Por el arado que le va a pasar. El problema, ¿no? Entonces, después tenemos, bueno, aquí ya terminamos, vean ustedes, con la salinidad. ¿Qué pasa con la salinidad? Se va incrementando. Siempre hay más sales y van aumentando este valor que se llama solubilidad eléctrica y la presencia de sodio, vean ustedes. Este valor menor de 10 es óptimo para todos los suelos. Si tienes menor de 10 de sodio, no tienes problemas. Pero a medida que va incrementando ese sodio, vamos teniendo problemas principalmente con los cultivos. Puede llegar a factores tóxicos. ¿Cómo calculamos eso? ¿Cómo sabemos ese terreno? El PSI. Hay que llevar algún... Necesitas unos datos, que es el contenido de sodio, el contenido de calcio y el contenido de magnesio. Y a través de eso, PSI es igual a la raíz
de calcio más magnesio dividido entre 2. Y eso nos da el porcentaje de solvente. Para saber la cantidad de esto hay que llevarlo a laboratorio. Necesitas saber estos tres, que son cationes, pero además son bases del suelo. Son bases del suelo y necesitamos saber esos dos, y con ese calculamos. Si el PCI es menor de 10, pues entonces quiere decir que aunque tengamos un poquito de sodio, no es perjudicial. El problema es cuando se va a incrementar. ¿Vale? Okay. Luego vemos, voy a terminar y ahorita lo volvemos, ¿vale? Luego vemos, por ejemplo, las clases 5, 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8, que son las últimas. ¿Qué sucede, chicos, con la precipitación? ¿O siempre va lloviendo menos? Entonces, vean ustedes la clase 8, llueve menos de 100. De los estudios que ustedes hicieron, de la determinación de la erosión, ¿en qué tipo de clase, por erosión, por precipitación, en qué tipo de clase cae el suelo que ustedes investigaron? ¿Cuánto llovía? 1200, entonces estás en la clase 1. Si fuera nada más por la precipitación. ¿Cuánto llovía? 288. ¿Dónde lo ubicas? En la clase 6, por precipitación. Acá. De 600 a 900. 600 a 900. Pues, ahí es donde ya estamos medio chafiando porque es un rango muy grande. Y se puede estar en la clase 3, pero también puede estar en la clase 1 si tenemos 900. ¿Cuánto llovía? ¿Dónde lo ubicas? En la clase 3. Sí. Está de 500 a 600, ¿no? Ok, ¿cuánto llovía? 582 en la clase 3. 582 clase 3. Y allá llovía más de 1000, ¿no? 1300. En la clase 1, por precipitación estamos en la clase 1. ¿Vale? Muy bien. Después viene el clima, inundación. Vean ustedes, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice allá? Todo el año. Sí, o sea, prácticamente es, pues, ¿qué tiempo aquí? Arroz, pescado, camarón. Inundaciones permiten el desarrollo de los glaciares con inundaciones leves. Las inundaciones permiten el desarrollo de moderado de pastos. Las inundaciones permiten el desarrollo ocasional de ciertos pastos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está saturado ya. ¿Cómo es que se inundan todo el año si la precipitación no es necesaria? No, es que esto no corresponde con esto. No. O sea, puede ser que crezca en la clase 8 si es que llueve menos de 100. Pero puedes tener 1400 milímetros y eso va a dar un lugar planito donde se acumule todo el agua. Y entonces va a permanecer inundado todo el tiempo. No es consecuencia de esto, de la precipitación, sino es una característica, cualquiera de estas dos que se cumplan, estamos en el fenómeno. Si está inundado todo el tiempo, ¿qué hacer? Llueven, hay lugares que llueven, allá en Tabasco, por ejemplo, Chiapas, hasta 4000 milímetros. Imagínense ver una planicie. Por plano, por fotografía, dices es clase 1, no hay pendiente. Pero por inundación, ¿hasta dónde la manda? Hasta la clase 8. ¿Sí? ¿Sí se entiende la diferencia? Bueno, si ustedes se fijan aquí, cada uno vean ustedes la erosión. ¿Qué dice ahí al último, la clase 8? Ajá. O sea, no es lo mismo que tengamos en un área, la aparición aquí de una carga, cada carga. Y todo lo demás es plano, no hay ninguna.
Pero ya cuando llegamos a la clase 8 es cuando vimos la erosión en pináculos, ¿se acuerdan? Pequeños puntos ahí nomás del suelo y todo lo demás, pues ya se perdió por todo cárcavas por todos lados ya. Ese es el panorama de esos pináculos que vimos, como una forma de la erosión en cárcavas. Pues es esto, que ya aparecen cárcavas por todos lados. Ya se llevan al suelo, por todos lados. ¿Y qué pasa con la topografía? ¿Ven ustedes cómo va aumentando? Hasta que aquí prácticamente ya se estabiliza y dicen de 20 a 45, mayor al 100% de pendiente. ¿Cuántos grados ahora? De inclinación del terreno. Más de 45 grados. Más. Vamos a decir un valor. Más de 45, puede ser 46, puede ser 60 o 70 grados, hasta 90 grados. Es que puede estar así en un terreno como la vía de una barranca, ¿no? Una cantidad. Ok. ¿Y qué pasa entonces con la presión del suelo? Ya ustedes, la propiedad del suelo, ¿cómo va disminuyendo? Hasta llegar a menos de 10 centímetros. Prácticamente tienes la roca floreciendo, un poquito de suelo y pura roca abajo. No hay más. La propiedad efectiva, la propiedad del manto freático, ¿qué pasa? Pues va subiendo. Si aquí lo tenemos, por ejemplo, en zonas desérticas, donde llueve poquito y no hay formación del suelo, es muy lento, cuando hablamos de estamos hablando de zonas tropicales, zonas donde llueve mucho, que el manto freático está muy superficial. Prácticamente arrancas un año y estás cosechando. Okay. Después, ¿qué pasa con la pedregosidad? ¿Qué dice ahí en la última? La pedregosidad cubre más del 90% de la superficie exterior. ¿Y entonces dónde vas a cultivar? Pues ya no hay. Por eso entonces que se termina en lo que vimos prácticamente hace ratito. Pues aquí en el 5 ya tenemos 50% del terreno cubierto de rocas. Luego tenemos la salinidad. Vean ustedes. A partir de este valor, chicos, mayor de 16 decibeles por metro, ya ningún cultivo se da, porque no soportan esa gran cantidad de sales. Por eso, si ustedes se fijan, hasta cuando vimos ese mapita donde decíamos hasta dónde lleva a cabo la agricultura, hasta la clase 4. Y ya tiene muchas restricciones, hasta la clase 4. Y cuando hablamos de la solicidad, ya ustedes, mayor de 60, hay muchos otros. Entonces, vean ustedes, ya por ejemplo, ya no cambia a partir de la clase 5, la 6 y la 7, dicen, pues como mayor a 16 de decimes, ya no hay crecimiento de plantas, ni mayor a 60 el valor del porcentaje de circulación o de sólido intercambiado. ¿Cómo ven? Ahora, hay una cosa importante. Con una característica que cambia, se cambia el valor o la clase del suelo. Por eso, ahorita el gran problema que tenemos en México, no solamente creo que en todos lados, es que las zonas urbanas, ¿a dónde se están estableciendo? En suelos de clase 1. Y están relegando la producción de alimentos a otro tipo de clases, menos en la clase 1. Lo que tenía que ser al revés. ¿No? O sea, puedes conducir el agua, puedes llevar el agua, puedes llevar los servicios, puedes llevar los puntos, aunque tengas una ligera pendiente. Acá lo vas a llevar por bombeo, por otro tipo de actividades. Entonces, desmontamos y desgastamos toda esta parte plana, tenemos casas, y estos cuartos que están produciendo se vayan a otro lugar. Eso es lo malo. Bueno, ¿quieren copiar? Se equivocaron entonces en elegir donde estaba la isla para la canción. Bueno.
clase 1. Nada más que acuérdate que ese era, estaba inicial. Pero toda esa parte era, ahorita ya está, ahorita todo es posible. Pero antes era agua. Si no lo abren aquí el taco de Nochistongo, que está aquí de Estado de México, Hidalgo, no hubieran desarrollado nunca el agua. Ahí. Hijo, se cayó el puntero. Creo que ya voy a usar este así. Para estar señalando aquí, pongan atención.